Duros cuestionamientos y críticas desde la prensa. Eso es lo que se ha visto en contra de Boric y su gobierno como consecuencia de esta conferencia internacional con gobiernos de izquierda que se hizo en nuestro país, en particular con los presidentes de Uruguay, Brasil, Colombia y España, todos gobiernos asociados a la izquierda, en donde se empezó a hablar de la idea de que era incluso un frente internacional progresista en contra de la llamada ultraderecha y en donde se lanzaron una serie de críticas contra distintos candidatos que no son del sector de la izquierda más dura, lo que fue bastante criticado por sectores de la prensa local chilena por la disonancia de lo que se está hablando y también cómo se negaron todos estos presidentes a hacer un cuestionamiento, ya que hablaban tanto de política internacional y se metían con otros países, con el tema de regímenes dictatoriales de su sector, en particular Cuba, Venezuela o Nicaragua. Más un sector político se arrogue exclusivamente la defensa de la democracia y culpando al que está al frente de que la democracia está en juego. No si la democracia está en juego, como lo dijimos ayer también, por responsabilidades de la izquierda. Estos 5 gobiernos de izquierda han tenido serios problemas de corrupción, algunos más, otros menos, porque en el caso de Uruguay es bastante menos que en el caso colombiano, por ejemplo, pero el crimen organizado que se ha asentado durante gobiernos de izquierda también amenaza la democracia. Por lo tanto, como que culpar a la extrema derecha de que la democracia está hoy día en entredicho, está en peligro, como si fuese la única razón. No, si las fake news también provienen de la extrema izquierda. La extrema izquierda también se encarga. Oye, pero si aquí es lo que hemos visto, no solo desde la extrema derecha, desde la extrema izquierda, a líderes políticos crear sus propios canales de comunicación. A mí eso me parece que es muy delicado, donde ellos plantean como verdades absolutas cuestiones que son surrealistamente falsas. Y sin embargo, no hubo ni una mínima crítica también a lo que ocurre desde ese sector político. Entonces me parece muy preocupante que se esté culpando solo a un sector sobre los problemas que está enfrentando la democracia en el mundo. Esto es una responsabilidad bastante compartida y aquí no hubo una autocrítica en ese sentido. Hubo una mención a varios elementos que sabemos complican y afectan. Aparece el tema de la corrupción, pero no aparece tan marcadamente como yo hubiese imaginado el tema del crimen organizado, que probablemente es hoy día lo que tiene más preocupado a la gente y lo que ha llevado a que muchos hoy día empiecen a relativizar que un gobierno autoritario a lo mejor puede efectivamente solucionar los problemas. Fíjate que si uno pudiera preguntarle, ¿viene en la intimidad el presidente Boric? ¿Se quedó satisfecho con el resultado de la cumbre? Yo te diría que no. Por distintas razones, porque termina siendo una cuestión que es bien aparatosa, que tiene alguna cobertura, que tuvo impacto. Muchos medios a nivel internacional la reprodujeron y hablaron sin mayor crítica, sino que dieron cuenta del hecho de que el progresismo de países democráticos se juntaba para armar una especie de frente y que se sumaron los apoyos de Canadá, del Reino Unido, de México y de otros países más que se sumaron a la idea de tener este bloque. Terminó pasando bastante inadvertido y terminó además con titulares justamente como los que tú estás describiendo, que dan cuenta de que no se habló de la corrupción, de que no se hizo una crítica a gobiernos de izquierda. Claro, algunos dirán, Lula dirá, ya, pero yo no soy ese gobierno, yo soy otro tipo de gobierno de izquierda que quiero resaltar otro tipo de valores. Ok, perfecto. Pero en una mirada más crítica, así como se critica a la derecha o a la ultraderecha, o a la manera en que la ultraderecha está fagocitando a la derecha tradicional, también se puede decir lo mismo respecto de la izquierda tradicional o del socialismo democrático a nivel global, que también está siendo fagocitado por movimientos más extremos de lado y lado, porque estamos en un momento tan particular de las demandas ciudadanas y de la ideología a nivel global, que una izquierda puede estar siendo fagocitada incluso desde la extrema derecha, digamos, ¿verdad? Tampoco una mirada a eso y una mención un poquitito más acabada a la amenaza que implica el crimen organizado, aparte de la corrupción, también pasó bastante colada y yo te diría que a mi entender el discurso del presidente Boric iba un poco en la dirección de lo que uno hubiera esperado también incluyera el resto, pero la declaración final hace caso omiso de todas esas cuestiones. Y eso deja con gusto a bien poco, la verdad. A bien poco. Una asociación a lo menos particular con estos discursos de que la democracia está cayendo por culpa de la ultraderecha, que clasifican así cualquier cosa que no les gusta, porque por un lado es verdad que la crítica que se hace a la prensa, que en realidad es algo más bien transversal, estos cuestionamientos democráticos, y yo diría que incluso va más allá, va incluso un rechazo, y por eso se empieza a ver una erosión de la creencia en la democracia, por la corrupción y la decadencia de los políticos mismos. En Chile, el aumento
del rechazo a la democracia o el escepticismo con respecto a ella es consecuencia de, por ejemplo, los casos masivos de corrupción que han habido al interior de la política chilena, que son transversales, la incompetencia desbordante que se ha visto en el Congreso de gente de un lado y de otro, y no es que hoy la ultraderecha está haciendo propaganda antidemocrática. La gente simplemente está teniendo rechazo contra el sistema porque el sistema funciona mal y los políticos de todos los lados son los ladrones, incompetentes y que realmente solo abusan de la población. Lógico que si ocurre eso haya anticuerpos contra lo imperante. Igual que en los momentos que había monarquías absolutas con sistemas nobiliarios abusivos, la gente se volvió antimonarquista porque estaba lleno de abuso. Ahora es un sistema democrático y que se supone que es representativo, que eso realmente no tiene nada, y como funcionan como una neonobleza el mundo político, con sueldos millonarios, abusando, robando de manera descarada y sin consecuencias, empiezan estos rechazos. Es por eso. Sumamos también a que los problemas del día a día de la población, económicos, delincuencia, migratorios, no los están mejorando o incluso luchando de manera efectiva, sino que los están empeorando. Pero se enfocan más en culpar, ¿no? Y tampoco podríamos decir que es muy buen ejemplo el de Boric, de juntarse con tantas figuras presidenciales latinoamericanas, o en el caso de España, hispanoamericanas, pero que son bastante negativas y tienen también varios casos de corrupción. En España, por ejemplo, Pedro Sánchez está envuelto en una coalición política y él mismo con numerosos escándalos de corrupción y de también prácticas bien autoritarias al momento de impulsar medios estatales, para impulsar la prensa, intento de censura con la excusa de luchar contra la llamada desinformación o la ultraderecha, que al final es censurar a cualquiera que no piensa como ellos. O también casos como el de Petro en Colombia, que ha tomado direcciones similares también con numerosas investigaciones asociadas a corrupción y vínculos con el narcotráfico, intentos fracasados afortunadamente de su parte impulsar cambios constitucionales con los cuales aumentar su poder, que hacen recordar un poco el tema del chavismo. El caso de Lula en Brasil, bajo su gestión se ha hecho censura importante en redes sociales de opositores políticos, se han impulsado también numerosos proyectos que aumentan mucho el tamaño del Estado, lo que es el M negativo, como también bastantes casos de corrupción que han ocurrido bajo su gestión, y la única excepción al momento de tener un historial más limpio es el presidente de Uruguay, que llegó hace poco al poder y que Uruguay tiene una excepción a nivel de las izquierdas y derechas latinoamericanas, un historial más limpio tanto en caso de corrupción como en temas de abusos de poder, el más moderado del montón. Entonces, ahí se junta Boric con todo ello, empujando una política bien negativa y todo esto para este llamado Frente Progresista Internacional. Y en medio de todo eso, parte de eso fue el impulsar críticas a otros países, y en particular a un vecino nuestro que es Argentina, donde el presidente de Colombia, desde Chile, y con el respaldo tácito de Boric, lanzó críticas en contra del presidente argentino, diciendo que en realidad con los gobiernos de izquierda nada más se puede prosperar a nivel económico, a nivel social, en todos los ámbitos, y dio el ejemplo de que en realidad Argentina está pésimo y cayendo en todos los ámbitos con la derecha. Que es una posición bien curiosa. Además, tampoco podemos decir que Milei es una derecha así muy tradicional, lo usa en ese sector, pero tiene políticas más libertarias en temas económicos y en temas morales. No ha habido mucho cambio, o sea, se mantiene todo igual. Pero dentro de eso, tampoco es cierto, porque lo que hemos visto en Argentina es, y comprobado incluso por organismos internacionales que a ellos tanto les gusta citar, un desplome en la pobreza, que ha bajado la pobreza generalizadamente en Argentina. Ha tenido caídas importantes, que tenían pobreza de sobre el 50%, esos niveles han caído más del 20%, una caída enorme. También la pobreza infantil, que era algo muy fuerte en Argentina, también se ha desplomado y eso fue reconocido por UNICEF. El desplome de la pobreza que ha habido. La inflación también se ha desplomado en ese país con mejoras económicas importantes que van de la mano con expectativas de crecimiento económico que superan el 5%, bastante alto, y también bajas de la delincuencia. Ahora, ¿es todo perfecto? No, pero lo que hemos visto en Argentina es que están empezando a hacer recortes impositivos, ha bajado la pobreza, ha mejorado la seguridad. Hemos visto cómo simultáneamente han reducido el gasto público y el gasto estatal, han recortado el tamaño del Estado y simultáneamente han bajado la inflación y tienen buen crecimiento económico. Son puros buenos números. E incluso con los despidos importantes que han hecho en el sector estatal, que es necesario, no hemos visto un aumento sustancial de materias de desempleo. Entonces va bien lo que va en Argentina. Entonces es difícil entender con qué cara viene Petro desde Chile a dar estas posiciones. Es un cara dura y un mentiroso. No sorprende de Petro porque es un fracaso total como presidente en Colombia y que tiene sus tendencias autoritarias. No sorprende con su pasado medio guerrillero que él tiene, ¿no? Tiene mucho de esa tendencia. Entonces, bien cara dura, mucha mentira impulsada por este llamado Frente Progresista, que ha significado muchas críticas a nivel local por la prensa, pero siguiendo el ejemplo de Petro, empezar a atacar a aquellos que no piensan como ellos, han empezado a ver muchas posiciones similares ahora desde el gobierno a través de la vocera, Camila Vallejo, del Partido Comunista, que volvió de su embarazo, porque estuvo mucho tiempo sin ir a trabajar porque estaba embarazada, pero no por eso menos tóxica con su regreso. Y lo que ha impulsado ahora
Hay críticas contra los opositores chilenos por supuestamente ser fanáticos de Israel y no cuestionar lo que ocurre en la Franja de Gaza, cuando en realidad la derecha chilena, considerando las derechas internacionales en general, no es muy pro-Israel per se, en parte por la comunidad palestina enorme que hay. No vemos discursos muy pro-Israel de nadie, Matei jamás habla de eso. Kast tampoco se mete mucho en eso, aunque Kast ahora no habla mucho de nada, está muy ambiguo en todo. Y Kaiser tiene alguna simpatía y critica el tema geopolítico estratégico por la dependencia que tenía Chile a nivel armamentístico con Israel, pero incluso hace muchos eventos a favor de Palestina ha tenido reuniones y situaciones similares, no es como que haya muy pro-Israel, no es como Estados Unidos, por ejemplo, la derecha chilena. Entonces, bien curiosa la posición que hace, pero todo es parte de estos ataques. Y por supuesto, también apuntando de que tantos sectores como el de Matei, como el de Kaiser y Kast, aunque a Kast no lo critica demasiado, más a Matei y a Kaiser, están relativizando la democracia al avalar dictaduras y lo que ocurrió en el 73. Ahora, todo esto para tratar de no colocar el enfoque, porque las criticaron mucho al gobierno, en cómo no están hablando de sistemas dictatoriales de su propio sector, asociado por ejemplo a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y con todo lo que ocurrió en esta conferencia, que al final guardaron silencio sobre esa materia. Entonces, bien hipócrita de su lado, al final es un intento de redirigir y se hacen cuestionamientos que tampoco tienen mucho sentido. No creo que tengamos mucho que meternos tampoco en algo que ocurre en otro continente, al otro lado del mundo. No nos incumbe directamente. Y simultáneamente esto es un intento de redirigir porque es la clásica, una versión más política, pero de algo que ocurre cuando uno es pequeño, que ocurre algo y le apuntan algo que ellos son hipócritas, algo que ellos que son inconsistentes y donde muestran que son los inmorales, que eso es como no critica lo de su mismo sector, y en vez de hacer una crítica razonable, ocupan el, pero tú también, el empate, pero tú hiciste esto, igual que cuando hay niños pequeños y alguien le dice algo, pero tú hiciste esto otro. Es una versión un poco más política y adulta de lo mismo, pero bien infantil las posiciones que se están tomando por parte del gobierno. Y nos sorprende y por eso han llegado tantas críticas de la prensa justificadas contra la administración actual. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos cuestionamientos desde la prensa? ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Creen que justamente estuvo bien este frente progresista de Boric o va a ser un fracaso total? ¿Creen que están bien las críticas contra los sectores opositores? ¿Cómo debería responder la derecha y los sectores que se opongan al gobierno? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.